Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Bienvenidos a este segmento Evidencias Editorial, donde nosotros comentaremos cosas del acontecer cristiano, temas bíblicos y demás cosas. Hoy quiero comentar. Nunca he hecho esto, pero recientemente vengo de un viaje a mi país, República Dominicana. Y siempre que voy, traigo enseñanza, reflexión, reverdece mi vida cada vez que voy a mi país. Porque somos una nación que tenemos el privilegio de mucha gente busca a Dios, que ora, que lee la Biblia, que ama a Dios, que tiene sed de la palabra de Dios. Somos una nación privilegiada, que somos reconocidos a nivel mundial por su buena música, sus buenas playas, sus grandes predicadores. ¿Quién no quisiera ir a República Dominicana? Sin embargo, cada vez que voy traigo enseñanzas, reflexiones y a la vez también traigo muchos motivos por los cuales orar. Como toda nación, hay cosas negativas en lo espiritual, en lo secular, en lo económico, pero hay un tema que realmente me preocupa mucho, y es en cuanto al asunto espiritual, y es la división que vi en un sector de la iglesia. Si bien es cierto, hay mucho mover de Dios, del Espíritu Santo, hay mucha gloria, Dios se glorifica de manera espectacular, hay mucha gente dividida, muchas iglesias en división, del mismo concilio incluso, del mismo mover, del mismo conocimiento, digamos, gente que nos criamos juntos, que crecimos en el Evangelio, nos convertimos juntos. Y sí, hay mucha división entre pastores, entre iglesias. Y además de esto, un tema que nunca quise hablar, nunca quise comentar, es este tema de los denominados rabacucus, que ellos no se autodenominan así, eso es una denominación que le ha puesto otra persona. Los conocidos de la confraternidad de Jaina, los conocidos, ya sabemos quiénes son: el Gordi, Soporte, Felipe, Nahum, Israel, Rafael, etcétera, etcétera. Y este grupo de combinados que ellos dicen ser cristianos, pero predicando el evangelio de una manera condenatoria y enviando a todo el mundo al infierno, etcétera, etcétera. Yo nunca quise comentar esto porque hay muchos hermanos que lo comentan en Facebook, en YouTube, hay páginas para memes, hay páginas donde se comentan estas cosas, hay entrevistas, hay ataques, porque considero que el Señor no nos llamó a estar en estas cosas, pero creo que es el fin de una era, es el fin de un grupo que no iba a permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que permanece, dice la palabra de Dios, que es lo que es de Dios. Y obviamente algunos de estos personajes yo los conozco porque muchos años atrás los invité a predicar a actividades que hice. No predicaban con tantos errores o con tanto fanatismo o ultrafundamentalismo como lo hacen ahora. Y sí conozco personalmente a algunos de ellos, pero me sorprende realmente a todas estas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque se están involucrando vidas inocentes, se están involucrando almas, se está haciendo de piedra de tropiezo para que muchos no vengan al evangelio. Ciertamente. Yo le decía a una persona cuando estaba allá en República Dominicana, le decía: se está haciendo más daño hoy con la predicación que antes. Hoy se está predicando mucho. Claro, más que antes, mucho más que antes, en las redes, aquí y allá, se está predicando mucho. Pero creo que ese mensaje que se está predicando no está surtiendo un efecto. ¿Por qué? Porque está haciendo más daño que el que está convenciendo. Porque se está quitando al Espíritu Santo de esos mensajes. Se está predicando vanagloria, se está predicando por rivalidad, por quién tiene más views, más likes, quién puede conseguir más dinero en YouTube, en Facebook, y realmente hay mucha más palabra, muchos más mensajes
pero no hay una esencia de convencimiento. Las iglesias llenas, pero vacías, iglesias vacías. Y que este grupo ha hecho mucho daño a la iglesia. Alguien con quien comentaba esto ayer me decía, pero ellos siempre han existido grupos que han hecho daño. Ok, hacen daño a las almas que ven estas cosas y dicen, ¿cómo es posible que los evangélicos estén así, que la iglesia esté así? Pero también hacen daño al mismo pueblo de Dios. Pero si bien es cierto, conocemos que se han levantado grupos. En los tiempos de Jesús se levantaron muchos grupos, fariseos, saduceos, muchos grupos. En los tiempos de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, se levantaban personas diciendo que eran alguien y al final caían. ¿Por qué? Porque no podrían permanecer, porque no eran de Dios. Y creo que este es el fin de una era. Miren este video donde el denominado pastor Santiago saca al aire todos los trapos sucios del pastor Nahum, de Felipe, de uno que es liceísta. Vamos a ver esto. El video va para los 4 perros del diablo. ¿Quiénes son los 4 perros del diablo? Felipe, Nahum, Richard y Parra. Nahum, tú sabes en lo que tú estabas con Loli, Nahum, porque nosotros no queríamos hablar nada por la multitud que nos sigue y con miedo a que el evangelio siga siendo dañado, siga siendo blasfemado. Y tú, Nahum, y tu corito de Felipe, que otro perro apoyador. ¿Por qué Felipe un perro apoyador? Porque Felipe denunciaba a todo el mundo del diablo, pero el adulterio que Nahum estaba cometiendo con Loli, donde tenían un sentimiento, una atracción, Nahum con su esposa viva. Y dice la Biblia claramente que mientras el hombre vive está ligado a su esposa y mientras la esposa vive está ligada al esposo. Y tú nunca hablaste de esto, Felipe. Y el perro de Parra que le levantó una calumnia al pastor Adrián y el pastor Adrián te la desmintió en la reunión de pastores. A ti, Parra, buen hablador, buen perro. Y el perro de Richard que le mandó su miembro a una miembra de la iglesia y la miembra le mandó la vulva. Nosotros vamos a hablar. Aquí no hay miedo, tiren todo ya. Nahum, buen perro, habla con nombre, habla con apellido. Felipe, habla con nombre y apellido. Cuatrilla de perro, que estamos para ustedes, Es lo que ustedes digan que estamos ya no nos vamos a quedar callados ya, porque ustedes pensaban que nuestro silencio era miedo. Aquí no hay miedo, Felipe, ¿oíste? Felipe, aquí no hay miedo, Felipe. Mushai. Aquí no hay miedo, Parra, aquí no hay miedo, Nahum. Aquí no hay miedo, Richard, que ustedes son 4 perros, son ustedes traicioneros. Grupo de Judas, cuatrilla de Judas. Cuando Felipe te metía el cuchillo, Nahum, no éramos nosotros que íbamos y le sacábamos esos demonios a Felipe, Nahum. Y Parra viendo su juego del Licey, su juego de pelota, que Parra es liceísta, hasta la muerte. Y tú, Nahum, deseando que tu mujer se muera con tu esposa viva. Y tú sabes por qué tú te me salvaste a mí, Nahum, porque el pastor Adrián nunca tuvo malicia con ninguno de ustedes y nunca me dejó explotarlo a ustedes. Por eso fue. Pero hay audio donde tú, Nahum, habla de que tú tienes sentimiento hacia Loli. Y hay testigos que está la pastora Juliana y el pastor Alejandro. Nahum, ¿qué es lo que tú te estás pintando, Nahum? Si tú vienes desde el mundo con tu espíritu de traición arriba, con tu espíritu de traicionero, Nahum. Nahum, aquí no hay miedo, tiren todo ya. Tiren todo, que Rusia y Ucrania y la banda de los 400 mapopos de Haití nos va a quedar corta a nosotros. El Chapo Guzmán y toda esa gente nos van a quedar corta a nosotros, que no hay miedo, Parra. Tú me estás escuchando, Parra, buen perro. Parra, buen impío. Porque tú denuncias a Ezequiel Molina, Parra, pero ¿y quién te denuncia a ti viendo tu juego del Licey? Parra, buen corrupto del diablo. Felipe, ese perro, ese apoyador. Felipe es hijo del diablo. Felipe es injusto. Te comiste a Soporte, está bien, Soporte lo hice mal, pero ¿por qué no denunciaste a Nahum? ¿Por qué no denunciaste a Parra? ¿Por qué no denunciaste a Richard? Y el perro de Israel que se prepare, que también lo vamos a denunciar a él. También, que no hay miedo. Aquí yo te dije, no hay miedo. Nosotros estábamos aguantados, era el mismo Dios que nos tenía aguantado. Y le vamos a dar al perro de Pedro Hernández y al perro de Chiqui la Cobra también. Pero quise empezar por ti, Parra, buen perro, buen maniático deportivo. Que tú eres un maniático deportivo, Parra. Para terminar con Pedro Hernández y con Chiqui la Cobra, que hablan por la información que tú le diste. Buen perrazo, Parra. Luego de ver esto,
me invade una gran preocupación, como le decía a mi hermano pastor Fermín Cherry. Me invade una preocupación porque esto se puede ir a lo físico. Esto puede traer consecuencias físicas. Puede correr sangre. Puede morir gente. Esto puede traer una catástrofe entre muchas familias. Y es necesario que oremos al Señor. Que pidamos a Dios que tome el control. Que meta su mano. Y tenga misericordia de estos hombres y mujeres que, en vez de ser de bendición al pueblo de Dios, han sido de piedra de tropiezo. Reitero, tengo una gran preocupación. Sí, hay gente de Dios en República Dominicana. Hay iglesias en crecimiento. Hay profetas. Hay pastores de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios. Pero pidamos a Dios que en vez de ser de burla, de chercha, de memes, de risa, de escarnio, como lo fue Sansón para los filisteos, pidamos a Dios que seamos genuinos. Pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios que hermano, nosotros podamos impactar las vidas con nuestro testimonio. Si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si usted no tiene un llamado, o no es su tiempo, espere en Dios. Pero no cualquiera que se pone frente a un teléfono está llamado para eso, o está capacitado para eso. ¿Por qué? Porque tú agarras un micrófono, agarras una Biblia, dices un versículo bíblico y ya te crees capacitado, ya te crees pastor, ya te crees ungido para esto, y empiezas a hacer daño. ¿Por qué? Porque empiezas a predicar cosas que no sabes. Empiezas a predicar herejías. Y esto está haciendo mucho daño al pueblo de Dios, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. A nivel mundial se habla de los rabacucos. En Colombia, en México, en Argentina, en todo el mundo. Se habla de ellos. Y no se habla en bien. Se habla de secta, se habla de que son payasos, se habla de que son herejes, de que solamente sirven para reírse. Y es preocupante. Y vuelvo y digo, en esta primera edición editorial de Evidencias, hago ese llamado. Pastores de República Dominicana, unamos fuerzas, especialmente los pastores de Andrés Bocachica. Unan fuerzas. Olvídense de las diferencias. De que aquel cometió un pecado hace 2 años. De que aquel dio una enseñanza hace un tan tiempo. De que aquel hizo esto, de que aquel hizo aquello, de que yo pienso, de que me dijeron. Porque el Señor viene a buscar una iglesia unida. De que aquel cometió ese pecado, de que aquel hizo esto, de que aquel hizo aquello, que... Gloria a Dios. Unamos fuerzas. Es increíble que el reino de las tinieblas esté más unido que muchas iglesias. Jesús dijo que Belcebú nos trabaja dividido. Jesús dijo que los demonios no trabajan divididos. Que una casa dividida no puede permanecer. No puede permanecer. Y daba pena ver jóvenes fumando juca, bailando el teteo con una cosa, un movimiento, una cosa rara. Unos movimientos que parecían endemoniados. Porque caminé en muchas calles y veía jóvenes con unos movimientos que yo solamente reprendía. Y 2 canciones que sonaban en toda la atmósfera de 2 artistas urbanos. El popopó y muchas cosas raras. Y comentaba con alguien allá y le decía, ¿a dónde quedó la buena música que se escuchaba antes? Encontré muchas personas descarriadas. Y en otra ocasión haré otro video sobre eso, pero les preguntaba, ¿y por qué te fuiste de la iglesia? Me decían, me fui por la hipocresía. Otros me decían, porque nunca respondieron mis mensajes. A los que yo les respondí, no, realmente te fuiste porque no pusiste tu confianza en Dios. Porque en muchas iglesias pudiste buscar otra iglesia, pero me decían, no, simplemente
esperé que me ayudaran. Y eso pasa, que al caído se le patea, no se le extiende la mano, al caído no se le levanta. Y eso pasa. Entonces vemos estos personajes que hacen daño y creo que es el final de una era. Pero ojo, abierto, porque se termina una era, pero dentro de poco empieza otra, de otro grupo, de otros locos que ponen en evidencia que necesitamos estudiar la palabra, que unción no es danzar y hablar en lenguas, que puede que sea una manifestación de la misma, sí, porque yo también lo hago, pero estudiar la palabra para que no nos engañen. Se van a seguir levantando grupos, sectas, muchas hemos conocido, muchas hemos visto en República Dominicana y en toda parte del mundo, han caído. José Luis de Jesús Miranda en Puerto Rico, que se extendió hasta Sudamérica, Centroamérica. Los de Mita en Garón, en República Dominicana, se acordarán y sabrán quiénes fueron esta secta que también cayó. Pero hoy creo que las sectas que se están levantando no están muy lejos de grupos denominados pentecostales. Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga en gran manera. Suscríbete a este canal del Pastor José Heredia y a este canal de Melvin García Evidencias. Un fuerte abrazo.